Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente entre los amantes de las telenovelas y el mundo de las celebridades turcas. Hoy vamos a desgranar algo que ha generado un revuelo, y créanme, es digno de comentarlo. Vamos a hablar de Demet Özdemir, esa talentosa actriz que tanto nos conquista, y su reciente reacción, o mejor dicho, la ausencia de ella, ante un comentario que involucra a Diletta Leotta. Sí, han oído bien, suena un poco como un juego de detectives, ¿verdad? Un cruce de nombres que nos deja preguntándonos, ¿qué hay detrás de todo esto? Prepárense porque vamos a intentar desentrañar esta historia paso a paso, porque créanme, hay tela para cortar y muchas especulaciones. Y antes de que se me olviden, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse. Es gratis, fácil y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto nos gusta compartir con ustedes. No se arrepentirán. Como les decía, el nombre de Demet Özdemir está en boca de todos, pero no por un nuevo proyecto o un premio, sino por un pequeño, pero significativo silencio. Verán, la cosa se pone interesante cuando empezamos a conectar los puntos. Recientemente ha habido mucha conversación en redes sociales y en algunos medios sobre una supuesta conexión, o al menos una mención, entre Demet Özdemir y Diletta Leotta. Ahora, ¿quién es Diletta Leotta? Para quienes no la conozcan, es una famosa periodista deportiva italiana, conocida por su belleza, su carisma y su presencia en el mundo del fútbol. Y el caso es que al parecer, ha surgido algún tipo de comentario o mención sobre ella que, de alguna manera, ha rozado el universo de Demet. Lo fascinante de esta historia es cómo la reacción de una figura pública, o en este caso, la reacción que no se produce puede generar tantas ondas. Cuando el nombre de Diletta Leotta empezó a sonar junto al de Demet, las redes sociales, como siempre, se encendieron. Los fans, los curiosos, los que simplemente disfrutan de un buen cotilleo, todos empezaron a especular. ¿Se conocen? ¿Ha dicho algo Diletta sobre Demet? ¿O viceversa? ¿Hay alguna rivalidad secreta que no conocemos? Las teorías volaban por todas partes. Y en medio de todo este murmullo digital, la atención se centró en Demet. ¿Cómo reaccionaría? ¿Negaría algo? ¿Confirmaría alguna conexión? ¿Simplemente lo ignoraría? Y aquí es donde entra la parte intrigante. Aparentemente ante estas menciones o preguntas que conectaban su nombre con el de Diletta Leotta, Demet Özdemir ha optado por el silencio. Un silencio que en el mundo de la fama, a menudo grita más que 1000 palabras. No ha habido declaraciones oficiales, ni un tuit respondiendo directamente, ni un comentario en una entrevista. Nada. Y es precisamente esta falta de respuesta lo que ha alimentado aún más el debate. Pensemos en esto desde la perspectiva de Demet. Como figura pública, cada palabra, cada gesto, cada silencio es analizado al microscopio. Si respondiera a cada rumor, pasaría su vida entera justificándose o comentando cosas que quizás ni siquiera son relevantes para ella. Por otro lado, un silencio puede ser interpretado de 1000 maneras, puede significar que la información no es importante, que no quiere dar pie a más especulaciones, o incluso, y esto es lo que más da pie a las teorías, que hay algo de verdad en todo el asunto y prefiere no hablar de ello. La situación se vuelve aún más interesante si consideramos los contextos de ambas figuras. Demet Özdemir es una estrella de telenovela turca, con una base de fans masiva en Turquía y a nivel internacional. Diletta Leotta es una figura mediática italiana, con una gran proyección en el mundo del deporte y el entretenimiento. ¿Cómo se cruzarían sus caminos? Las posibilidades son infinitas, desde coincidencias en eventos hasta interacciones a través de amigos en común, o simplemente el poder de las redes sociales creando conexiones donde quizás no existen. El mundo de las celebridades es un entramado complejo de relaciones, y a veces, los cruces de caminos son más sutiles de lo que aparentan. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, han estado muy pendientes de cualquier señal. Han buscado en sus redes sociales, en sus últimas apariciones públicas, en sus declaraciones anteriores, esperando encontrar alguna pista. Y es en esta búsqueda donde se confirma la aparente ausencia de una reacción directa de Demet. El titular, el que ha resonado, es precisamente ese: Demet Özdemir reacciona a Diletta. Pero la reacción que se destaca es en realidad la falta de ella,
o una reacción que se interpreta como una forma de esquivar el tema. Los medios saben que la ausencia de comentario puede ser tan noticiosa como un gran anuncio, y en este caso, el silencio de Demet se ha convertido en el foco de atención. Algunos argumentan que este silencio es una estrategia inteligente. En el mundo del espectáculo, a veces el mejor camino es no alimentar los rumores. Si se habla de ti, sea de forma positiva o negativa, sigues en el candelero. Pero si se trata de algo que podría ser incómodo o irrelevante, ignorarlo puede ser la mejor manera de que el tema se disipe por sí solo. Demet, con su experiencia en la industria, seguramente sabe cómo navegar estas aguas turbulentas. Ella ha construido una carrera sólida y su imagen pública es un activo valioso que debe proteger. Decidir cuándo hablar y cuándo callar es una habilidad fundamental para cualquier figura pública de su calibre. Por otro lado, no faltan los que piensan que este silencio esconde algo más. En el terreno de la especulación, todo es posible. Quizás existe una conexión que prefiere mantener en privado, o tal vez la mención de Diletta Leotta en un contexto determinado no le ha gustado, y su forma de mostrar su descontento es simplemente no darle importancia. La interpretación de un silencio es un arte en sí mismo, y cada persona lo ve desde su propia perspectiva. El público ávido de drama tiende a crear historias incluso donde no las hay, y el silencio presta un lienzo perfecto para sus imaginaciones. Podríamos imaginar escenarios hipotéticos que expliquen esta situación. Quizás un paparazzi preguntó a Demet directamente sobre Diletta, y ella respondió con una sonrisa y un "no tengo nada que decir al respecto", o simplemente se encogió de hombros y siguió su camino. O tal vez un fan le hizo una pregunta en redes sociales, un comentario directo en una de sus publicaciones, y ella lo ignoró por completo, eligiendo centrar su atención en otros asuntos. O incluso podría ser que ambos nombres aparecieron en un contexto de noticias, quizás en un artículo que especulaba sobre quién era más influyente en sus respectivos países, o sobre algún evento al que ambas asistieron, y Demet, al ser consultada o al ver la noticia, simplemente decidió no involucrarse sin dar explicaciones. La prensa, al notar esta falta de respuesta, lo interpreta como una reacción, o más bien, como la confirmación de que hay algo que no se está diciendo, un misterio que merece ser explorado. Y es que en la era digital, donde la información viaja a la velocidad de la luz y los rumores se propagan como pólvora, el silencio de una celebridad se convierte en noticia. Las redes sociales son un campo de batalla donde los fans exigen respuestas, donde las teorías conspirativas florecen y donde cada detalle, por pequeño que sea, es analizado y debatido. Un like a una foto equivocada, un comentario breve en una publicación de un tercero, o incluso la ausencia de interacción donde se esperaría, puede ser interpretado como una señal de algo mucho más grande. El silencio de Demet, en este contexto, es un faro que atrae todas las miradas. ¿Qué pensará Demet de toda esta atención? ¿Le molestará que su nombre se asocie con otras figuras públicas sin una razón aparente? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos ver es su profesionalismo. Sigue trabajando en sus proyectos, compartiendo momentos de su vida de forma selectiva con sus seguidores y manteniendo una imagen pública cuidada. Su feed de Instagram, por ejemplo, está lleno de imágenes promocionales de sus trabajos, momentos con amigos y familia, y vislumbres de su día a día, pero raramente de controversias o de respuestas directas a rumores. Esta situación nos recuerda que a pesar de la distancia que pueda parecer que hay entre las celebridades y nosotros, sus vidas están conectadas de formas inesperadas. Y nosotros como público tenemos una curiosidad innata por desentrañar esas conexiones, por entender las dinámicas detrás de las cámaras, por saber qué piensan y qué sienten estas personas que tanto admiramos o que tanto generan debate. La vida de una celebridad, aunque parezca glamurosa y distante, está llena de interacciones, encuentros fortuitos y relaciones que a menudo son objeto de nuestra fascinación. El titular de Demet Özdemir reacciona a Diletta, se convierte así en un anzuelo perfecto. Atrae a los seguidores de Demet, a los interesados en Diletta, y a todos los que disfrutan de un buen drama o misterio en el mundo del espectáculo. La intriga generada por la mera mención de sus nombres juntos es suficiente para captar la atención. Y la reacción final, en este caso, es precisamente esa ausencia de una reacción explícita. Es un recordatorio de que no siempre hay una gran revelación, a veces la noticia es lo que no se dice. El vacío de información se convierte en un espacio para que la imaginación y la especulación hagan su trabajo.
La belleza de este tipo de historias, aunque pueda parecer trivial para algunos, es que nos muestra la complejidad del mundo de la fama. Nos enseña cómo un simple comentario o la falta de él puede desencadenar una cadena de eventos mediáticos y especulaciones. Nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos las acciones de las figuras públicas y cómo construimos narrativas a partir de la información que tenemos o de la que no tenemos. El silencio en este contexto se convierte en un personaje más de la historia, un narrador mudo que nos obliga a interpretar sus intenciones. Así que, resumiendo un poco lo que hemos estado comentando, la noticia gira en torno a la supuesta conexión o mención entre Demet Özdemir y Diletta Leotta. La reacción de Demet a todo esto, según lo que se ha reportado y se puede observar, ha sido un silencio. Un silencio que, como hemos explorado, puede tener múltiples interpretaciones y que en el circo mediático ha sido suficiente para generar un debate y alimentar la curiosidad de miles de personas. Podríamos pensar en mil escenarios, quizás simplemente no conoce a Diletta Leotta, o si la conoce, no hay ninguna relación que merezca ser comentada. O quizás la mención se dio en un contexto que Demet prefiere dejar pasar, sin dar explicaciones que puedan avivar más el fuego. En cualquier caso, su decisión de no pronunciarse públicamente es, en sí misma, una declaración. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro análisis de esta intrigante situación. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Siempre es fascinante ver cómo las redes sociales y los medios conectan a personas de diferentes ámbitos y cómo un simple silencio puede decir tanto. La industria del entretenimiento, con su constante flujo de información y desinformación, siempre nos ofrece material para debatir y especular. Demet Özdemir, como una de las figuras más destacadas de la televisión turca, es un imán para este tipo de atención, y su forma de navegarla, en este caso a través del silencio, es un testimonio de su profesionalismo y su entendimiento del mundo mediático. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que el silencio de Demet es deliberado? ¿Tienen alguna teoría sobre por qué su nombre se habría asociado con Diletta Leotta? Quizás fue un simple desliz de algún medio, una coincidencia de nombres, o algo más profundo que aún no ha salido a la luz. Me encantaría leer todas sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Vamos, anímense a compartir su punto de vista. La belleza de estas discusiones es la diversidad de perspectivas que podemos encontrar. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido informativo y entretenido, por favor, no se olviden de darle a ese botón de me gusta. Nos ayuda un montón a saber qué tipo de contenido les gusta y nos motiva a seguir creando. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguro abordaremos más noticias y análisis del mundo del espectáculo y las celebridades. Mil gracias por acompañarnos hasta el final, por su apoyo incondicional. Su participación es lo que hace que este canal sea lo que es. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.